Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería, la asociación de dibujantes de cómic, de manga y de animación de la provincia de Almería, en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López, el Decote, y volvemos con Cómic Mundial, este podcast que ya hemos retomado últimamente durante estos 2 últimos meses de verano, que, bueno, con el calorcito. Y recientemente tuvimos ese podcast con nuestros amigos Omar López y Julia Camacho, en el que, bueno, hablamos de cómo se está desarrollando las nuevas películas del universo cinematográfico de Marvel, el UCM. Estuvimos hablando de todo lo que ha venido hasta ahora en los últimos meses y las películas que se estuvieron anunciando. Así que os recomiendo que lo veáis y que también os suscribáis a nuestro canal. Y bueno, además de eso, en Nakama Pro de Almería todos los meses dedicamos un reto de dibujo a temáticas. En concreto, este mes de julio y de agosto lo estamos dedicando al cómic de Thor, a los personajes de Thor, el superhéroe de Marvel, y también al manga Yu-Gi-Oh!, el clásico manga de cartas, de juego de cartas, dedicado a su difunto autor. Y podemos recibir vuestros dibujos para compartirlos en nuestra cuenta de Instagram, siempre mencionándoos, por supuesto, y compartiéndolo con nosotros a través de Instagram, en redes sociales, y también nos lo podéis mandar a nuestra dirección de correo nakamaprojectalmeria@gmail.com, y podéis participar durante estos meses, este mes de agosto. Y bien, volvemos con una temática nueva y además con un formato de programa que vuelve a lo clásico en el sentido del viaje. En Cómic Mundial estamos también especializados, especialmente la premisa del programa era el viajar a otros países, de ahí el nombre, conocer el cómic a través de otras culturas, especialmente pues el cómic español. Hemos hablado bastante de ello, la animación española también, pero sobre todo la de América Latina, con una riqueza y una variedad extraordinaria, no puedo decirlo de otra manera. Hemos viajado a países como Perú, como Chile, como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Brasil también hemos estado, y sin embargo, no nos hemos parado en uno de los países, yo diría el país referente en cuanto al cómic en América Latina, y ese país es Argentina. Argentina la conocemos especialmente por cómics clásicos, desde Mafalda, pasando por el Eternauta, y cómics más recientes también, Caturro. Pero hoy vamos a hablar con nuestros amigos que están aquí conectados al otro lado, de una figura muy importante. Vamos a ir desvelándolo poco a poco. Tenemos al otro lado, nos está escuchando desde Mendoza, en Argentina, Rocío Arizaga. Muy buenas tardes o muy buenos días allí en Argentina. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rocío, soy de Mendoza. Acá estamos en la siesta, pero, pero bueno, es un gusto estar acá, poder compartir un poco sobre la cultura de la historieta y de la animación argentina, y qué mejor forma de compartir esto que uniendo en parte algo que nos caracteriza tanto a los argentinos como a los españoles, más que nada a Almería, Cierto. como lo es la figura de García Ferré, que Ujú, alguien que ha nacido en sus tierras justamente y que ujú, vino para este lado del mar. ujú. Efectivamente, la figura de la que vamos a hablar hoy precisamente es la de Manuel García Ferré, dibujante de cómic o historieta, más bien, es el término usado en Argentina, y también Sí, publicista, guionista, productor y animador. Hizo mil millones de una cosas, lista gigantesca. todo un hombre del Renacimiento, no se puede llamar de otra manera. Y bueno, vamos a hablar con Rocío y con Carlos, que nos está escuchando desde Granada. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como has dicho, vamos a estar conversando sobre la figura de Manuel García Ferré. Yo estoy en Granada, aquí en España, pero yo soy de origen chileno. Es decir, Ujú, este asunto del viaje,
como lo has mencionado tú, que tanto le caracterizó a Manuel García Ferré, también lo he vivido en parte yo, me llega y también me ha llegado su obra. Hay algunas obras que he conocido desde pequeño y que ya siendo más, yendo creciendo adulto ya he ido investigando y hay varias cosas muy interesantes que me han llamado mucho la atención y vamos a estar aquí hablando sobre ello. Claro que sí, Carlos. Bueno, pues tenemos aquí a dos apasionados de la obra de Manuel García Ferré y ya os digo que es algo realmente fascinante y que por desgracia, al menos en España, no se conoce tanto. Por eso es muy importante y merece mucho la pena que estéis aquí para que nos contéis lo importante que ha sido tanto él como su obra y sus personajes especialmente para la sociedad argentina, generaciones, varias generaciones de argentinos y Sí. también en el resto de países latinoamericanos. Vamos a hablar especialmente de obras de carácter infantil. No sale mucho más allá de eso, digamos unas obras que parten de lo preescolar a las primeras infancias, pero no mucho más allá. Pero yo os digo, chicos, que este tipo de obras son realmente importantes porque para todos hemos tenido este tipo de obras presentes en nuestra vida y nos han empezado a enseñar lo que es el mundo, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, sean programas infantiles con personas reales o con dibujos animados, estas obras siempre marcan huella en nosotros y de ahí es donde vamos a darle esa importancia a la obra de Manuel García Ferré. Comentar que para quienes no lo conozcan, podríamos definirlo de manera cercana para que entendamos un poco. Manuel García Ferré podría ser considerado como el Walt Disney hispano. Iba a decir el Walt Disney de Almería o el Walt Disney argentino, pero mejor lo vamos a dejar en la mitad porque en verdad su historia es bastante peculiar. Manuel García Ferré nació, si no me equivoco, el año no me acuerdo si fue, tendría 1920 aproximadamente, o veintitantos. Carlos, si no me equivoco, Eh, 1920 y tantos. 29, casi Sí, mal. 1930, Sí. me parece. Y bueno, nace en Almería y en su infancia, por desgracia, le pilla por medio la Guerra Civil Española, que todos sabemos que, bueno, pues fue muy cruenta con esas batallas entre dos frentes, el republicano y el nacional. Y Ujú, en el caso concreto de Almería, también la ciudad fue bombardeada por los nazis, entre otras cosas, quedó en parte devastada. Y bueno, pues el bueno de Manuel García y su familia sobrevivieron a la posguerra, pero como muchos españoles en la época decidieron emigrar a Latinoamérica, especialmente Argentina, Venezuela, Colombia, fueron los sitios, y Estados Unidos, por supuesto, México también. ujú. Em, en Argentina, sobre todo, está esta figura del gallego, ¿no? O sea, que es como el español inmigrante, que especialmente como venían muchos de Galicia, pues se le Los llamaban gallegos, los gallegos y están los chistes de gallegos, ¿no? O sea, es los algo famosos chistes de gallego. que es que es como pasa aquí en España los chistes de Lepe, que es una localidad de España, y entonces, pues, Ah, En Lepe son así y dicen tonterías, ¿no? Son gente tal. Entonces, en Argentina, en la cultura popular se asentó esto de los gallegos, que en verdad eran los españoles inmigrantes, ¿no? sí, yo me acuerdo que Y En Chile también hacen ese tipo de de chistes recopilación de chistes, sí, sí, me acuerdo. Sí, también. también se llegó a eso. Ujú. Y bueno, pues decir como último detalle sobre Manuel García Ferré antes de ir a Argentina, que ya empezó a conocer a una serie de artistas que fueron los que, digamos, le dieron vida cultural a la capital de Almería, que fueron los pintores indalianos. Una serie de pintores, sobre todo liderados por el pintor Jesús de Perceval, que fue el que, digamos, retomó o fundó el símbolo del indalo, que es un símbolo prehistórico, que es muy sencillo, bastante famoso. Y entonces hacían una serie de reuniones en las que hablaban sobre arte en general
y un muy joven Manuel García Ferré, adolescente, de vez en cuando iba a esas reuniones y ya empezó a empaparse de aquellos sabios del arte Mm. de aquí de la localidad de Almería. Y ya Rocío, cuando Manuel García parte a Argentina, ya hace vida allí y sobre todo sus estudios, ¿no? O sea, ya pasa a formarse en arquitectura, si no me equivoco. Si mal no me equivoco, hasta sí, sí, disculpe, en arquitectura que él se formó. Y si bien él tuvo, mejor dicho, el título de arquitecto, él se orientó siempre más por la parte creativa, como vos mismo mencionas, ya desde su infancia, desde su adolescencia, ya estaba ese amor al arte, por decir así, el amor al diseño, al transmitir un mensaje, diría yo. Si hay algo que caracterizó a García Ferré fue ese ánimo de compartir, de transmitir. Em, es por eso que uno de los primeros trabajos, antes de convertirse en el Walt Disney, como nosotros bien lo hemos mencionado, que ya iremos hasta ahí, sus primeros trabajos fueron en la parte de publicidad, justamente. Ujú, En, em, pero bueno, ahí trabajó ujú, para varias empresas. ujú, Pero ahí fue generando un poco su gustito por el, por no transmitirlo así, tal vez con personas, como muchas publicidades eran así, o sacar una foto del producto y tal cosa y listo, sino que intentó unir ese arte con la publicidad y eso fue una de las cosas que más caracterizó a su figura, hasta convertirlo en quien llegó a ser. ujú. A ver. Claro, Fija. y en ese caso Manuel García Ferré, disculpa, siempre intentó llevar ello al plano profesional, a la publicidad, y siempre estuvo tocando puertas por diversos estudios en Buenos Aires, dando a conocer su trabajo, también su inspiración, y ahí fue armando una especie de recorrido, una trayectoria que le permitió después cimentar obras y así trabajar en algunas revistas que no tienen que ver con arquitectura, sino que con cosas más creativas, Ujú, como revistas infantiles, por ejemplo. claro. Fijaos qué curioso que muchos creativos en la industria del entretenimiento, o sea, en el cómic o en la animación, entre muchas otras cosas, siempre parten de cosas absolutamente distintas. No es como dijera, yo me voy a dedicar al cómic al 100% y voy a hacer un estudio de cómic, o voy a hacer animación y voy a hacer un estudio de No, animación. No, para nada. Son gente que parten de estudios de arquitectura, de diseño gráfico, de publicidad, y que de rebote por una, como decís, unas inquietudes creativas, acaban Mm. utilizando el lenguaje de la animación o del cómic y ¡op! Vaya, de pronto saltan así. Le pasó a Aquino con Mafalda. La creación de sí, Mafalda viene también de un encargo publicitario que se desechó, creo. Creo que sí, era un fue boceto, una propuesta que al final no se utilizó siquiera que no para se lavadoras. consideró. Lavadoras, me Sí, parece que eran era, unas, ¿verdad? si mal no me equivoco, eran unas lavadoras que él hizo el diseño de Mafalda. Bueno, un dato curioso sobre Kino, Kino era mendocino, era de mi tierra, Ah, sí, es verdad. justamente. Cierto, cierto. En- y bueno, para Kino da para hablar otro momento, pero Vaya. justamente volviendo a eso de lo creativo, que él creó ese personaje, fue descartado, no le llamó la atención, o si mal no me equivoco, alcanzaron a usarlo una o dos veces, pero Sí, quedó. muy nada, nada en Mm, especial. Un Y poco. él, y él adoptó a su propio personaje y la adoptó de toda la personalidad que tiene Mafalda el día de hoy. Increíble. Pero bueno, Y vamos a ver que con Manuel García Ferré, pues pasó algo parecido, ¿no? Ahí ya lo vamos a enseñar. Voy a compartir con vosotros una serie de diapositivas que Carlos y Rocío han elaborado. Sobre todo, Carlos estuvo hablándonos de ello en una charla que nos dio hace casi un mes Hace un mes, en sí. un evento que hicimos aquí en Almería, el Summer Beach. Y que bueno, estuvo muy bien. Y para que empezáis a Sí. conocer cómo era Manuel García Ferré y sus obras. La voy a compartir en la pantalla para que veamos poco a poco todo esto. Vamos a ver. Tacatá. Y aquí, por cierto, está nuestro amigo Yusef aquí de oyente.
Decir que, bueno, aquí está la obra de Manuel García Ferré, un poquito un compendio, un mosaico de sus personajes y obras. Aquí lo vemos en persona, una caricatura aquí a la derecha, pues como hemos dicho, humorista gráfico, pintor, escritor, historietista, director de cine, hombre del Renacimiento, no se puede hablar de otra manera, totalmente. Sí, sí. Toda una serie de obras que vamos a ir comentando, desde películas, revistas, series de televisión, en fin, mil cosas que hizo con su productora. La España, la Almería de los años 30, fijaos Sí, sí. qué cosa, nada que ver con lo que es hoy en día, ahora mismo Muy es como diferente. muy diferente, ahora mismo es como 3 veces o 4 veces más grande de lo que era en esa época. Carlos pudo visitarnos en el Uy, evento del Sheridan Comic y vamos, hasta pudo ver la placa conmemorativa del lugar de nacimiento de García Ferré. ¿Cómo te sentiste, sí, Carlos, al ver aquello? la verdad es que me lo topé por mera casualidad. Yo sabía que existía una placa, andaba haciendo un recorrido por ahí cerquita, y vi a un par de turistas que tenían pinta de ser ingleses, porque tenían un acento así, y sacaban foto a una placa al lado de la catedral, o una iglesia que hay ahí. Y me detengo a ver y digo, wow, es la placa de Manuel García Ferrer, el hito donde vivía ahí en Almería, y me emocioné, de hecho. Fue bastante emotivo para mí. Nunca pensé que iba a llegar a ese lugar. Hasta pensé que en algún momento era una especie de mito o algo, y no, estaba frente a ello, al hito. Así que fue muy, muy bueno. Desde luego Eh, me llama mucho la atención, Carlos, el valor que le puedes dar y comparado a la gente de a pie de aquí que no lo conoce tanto a pesar de estar esa placa ahí, ¿no? Pero es claro, por unas razones que existen ahí, claro. en particular estos turistas sacaron fotografía y se fueron, es decir, no se detuvieron mucho a investigar o a pensar. Eso me llamó mucho la atención. Curioso. Y claro, tiene que ver un poco con el desconocimiento de la figura que tiene Manuel García Ferrer. Ujú, Pero justamente todos nosotros quienes averiguamos su obra y hemos estado inmersos dentro de ello, tanto en la infancia o adolescencia, es algo bastante diferente. ujú, Y por supuesto, claramente hay que difundir esto y hablar más para dar en valor su figura justamente. ujú. Bueno, pues hablamos de, como hemos comentado, emigró, creo que fue en el año 40 y él tenía En los 17 40, años. tiene 17. Él tenía 17 años seguro, se fue con su familia Y nació en el y 29, en el así que sí, 29. Claro. Entonces estamos hablando del año 46. 46, claro. Algo por ahí. Sí. Entonces, bueno, llegó a Argentina totalmente perdido. Eh, Mencionabas, Carlos, esa canción que escuchaba de los inmigrantes que llegaban allí, también Claro, de los viajeros, ¿no? Que llegaban buscando fortuna. sí. Hay que pensar que en ese entonces Buenos Aires era una especie de capital mundial al estilo de Nueva York, porque tenía muchísima gente que iba a buscar oportunidades de diversas partes del mundo, y era una ciudad bastante pujante. Y claro, había una canción que ahí se rescata en la diapositiva, Viñera soy, errante voy. Y Manuel García Ferré se identificaba con ella porque se sentía como un migrante más que estaba buscando su propio destino, su propio porvenir en tierras que no conocía. Entonces iba por las calles y como él es una persona, era una persona muy sensible, reflexionaba mucho, también recordaba mucho la canción, lo que transmitía, y se sentía como una persona más que buscaba una oportunidad, pero era muy optimista y siempre, como dije, tocaba puertas, mostraba sus ideas y así iba recorriendo cada callejón. Ujú. Hablamos de esto porque también conecta con uno de sus primeros personajes, o el primero más bien, que es Pío Pío, este personajito de Creo aquí. que Y la linguera Qué es pío, sí. lo que lleva, ¿no? O sea, el petate, como lo llamamos, ahí cargando, ¿no? Con el bastoncito. claro, ahí lleva las Claro. pertenencias, a eso se refiere el Liniers, La lingerita, donde, la lingerita. donde todo lo que te acompaña siempre en Ujú. cada recorrido. Fijaos que estamos hablando de una época, madre mía, es que esto ya tiene casi 100 años.
Es Mm, que hoy en 2022, madre mía, es increíble. Que por cierto, tuvo una muy larga vida a Manuel García Ferrer, ¿eh? O sea, aguantó mm. bastantes años. Y bueno, Sí. decir que, como comentaba antes Rocío, pues empezó a hacer, y Carlos también, empezó a dedicarse a hacer una serie de encargos publicitarios, que estamos viendo, pues creo que este es uno de ellos. Carlos también nos enseñó también en el evento algún que otro vídeo también de esas publicidades. Pero pues no me acuerdo por qué, a ver si me lo podéis decir, da el Ujú. salto a hacer sus propias creaciones. Rocío, Carlos, cómo fue esto? Comentarme cualquiera de los dos. Em, bueno, no sé si empiezo a hablar yo un Sí, poco. sí, habla un poquito. Sí, dale. Bueno, en realidad, un poco similar a lo que hablamos de Mafalda, él, para sus mismas publicidades, él creaba como personajes también. Y él sentía una gran atracción por esos personajes y desde mi punto de vista le llegó a agarrar cierto cariño al hecho de transmitir, comunicar y él, toda la figura justamente lo que hablábamos del niño, del aprender de la pedagogía, también las tenía muy, muy presentes. Entonces él quería que el personaje no solamente ya les vendiera un producto y fin, sino que también llegara a contar una historia. Ujú. Pipío, sin ir más lejos, él dice que lo representaba mucho con lo que hablábamos de Ñerita, era alguien que no, que iba errante, que tenía aventuras, que iba conociendo personas, un poco tal y como se sentía García Ferré. Y a su vez, mediante él iba contando su propia historia de en forma indirecta, diría yo, y con obviamente agregados de aventura para niños, también iba transmitiéndoles este mensaje. Bueno, más adelante vamos a hablar de otras revistas, otra revista que fue Antiojito, que tuvo García Ujú. Ferrer. Él siempre intentó em, lo que decía, transmitir un mensaje, enseñar una moraleja, Sí. em, dar a conocer una historia. Sí, en cuanto a las moralejas y todo ello, las historias, él siempre tomaba a un personaje que respondiera al estereotipo de un personaje heroico que siempre hacía triunfar el bien. Manuel García Ferrer siempre hacía eso con su obra, tanto con Hijitos, más adelante vamos a hablar de ello, con Pipío también. De esa forma, él tenía mucha conciencia de que él tenía el poder de transmitir un valioso mensaje a los niños. Entonces, ahí hacía esta obra justamente y intentaba llegar a todo lo posible. Ujú. Desde luego, esa es una de las grandes características de Manuel García Ferré, esa intención pedagógica de la enseñanza, de la moraleja, también cargada de un gran humanismo, también valores muy humanos, pero Ujú. vamos a repetirlo hasta la saciedad durante la charla, porque es una temática que va a estar ahí muy presente. Y bueno, pues estamos viendo estas primeras horas, estos primeros personajes, también, este era Anteojito, si no me equivoco, ¿no? O No, este es, no, no, ese miento, es no, Anteojito Carculín, no es, este es Carculín, perdón. Es Carculín. otro. Sí, sí. Bueno, estos son algunos de los trabajos de publicidad, como mencionábamos antes. De verdad, a mí me parece alucinante cómo antes se invertía tanto en Sí, publicidad con ilustraciones y con animación, o incluso con cómics. Utilizando también, Sí, fijaos aquí a la derecha, zapatitos eh, Toison, o sea, Toison, Toison, sí, Toison. O sea, ahí tú con ese son, bocadillo. Y otros tantos, ¿no? Esta ilustración es preciosa, la verdad, tengo que sí. decirlo. Eh, que hoy más o menos, Eh, hoy se utiliza más infografía que otra cosa, en cuanto si en mm, publicidad ilustrada. Pero bueno, ya aquí se nota una creatividad, sí. vamos, bastante Y, grande. y Jorge, te quiero comentar algo, que algunas de estas imágenes son capturas de pantalla de animaciones, justamente. Sí, Arriba a la izquierda y y en aquí en el medio, centro, justamente al sí, centro, son animaciones que se sí, daban sí. en la televisión. De hecho, quiero comentarte algo. En un documental que tiene que ver con Manuel García Ferré, se expresaba que justamente
en la época de los 50, los 60, era muy buena para los creativos porque había muchos estudios de animación y había muchos trabajos por encargo en ese sentido, también ilustración. O sea, Claro. había un ecosistema creativo muy grande en ese momento en Argentina. Un Con la irrupción de ecosistema la... de agencias de publicidad. O sea, se invirtió, se hicieron Sí, especialistas en publicidad. Es algo mm, increíble, Carlos. Y de hecho, tú que eres chileno, sé de publicistas argentinos que fueron a Chile también a hacer mucha publicidad también para la claro televisión que chilena. sí, pasa que Argentina era el polo de desarrollo del Cono Sur y Latinoamérica. Y a Chile llegó un poco tarde la innovación de la televisión porque ya en Argentina era un tanto más masificado que en Chile. En Chile llegó la televisión en los años 60 con el Mundial de Fútbol. Y ahí Claro, fue que justamente diversos grupos de argentinos fueron a Chile a innovar también en cuanto en a publicidad. publicidad y lo creativo. Ujú. De verdad, a mí me maravilla esto, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, ya sigue, como hemos hablado, da el salto a Pipío, empezamos a ver personajes que utilizará posteriormente y especialmente este de aquí de la derecha con el sombrero rojo. Madre mía, hemos tocado hueso, Uy, hemos tocado hueso. O sea, este personaje que parece tan anodino que no nos dice nada con el sombrero roto aquí, dará mucho que hablar, mucho, mucho que hablar, porque mucho, será Hijitus. Pasará a evolucionar, o sea, aquí nos vemos en esta primera versión y evolucionó a esta que fue ya prácticamente la definitiva, la que siguió usándose durante décadas y décadas y décadas. Este uf, personaje, Rocío, cuéntame quién es Hijitus y por qué es tan importante en todo esto. Madre mía, aquí un Bueno, montaje muy gracioso, acá por es tan cierto. importante que, Que le hizo frente a exacto, Vegeta. sí. hasta con Vegeta estuvo ahí. Qué buen crossover. No, no, no. Hay un poco de humor que decidimos poner en esa diapositiva, Bueno, dijiste un pero personaje, un superhéroe de barrio. ¿Por qué un superhéroe de barrio? Vamos a ver. em, bueno, bueno, Hijitus, como dice, era un superhéroe de barrio porque a diferencia, yo diría que de otros superhéroes que salvan el mundo entero, em, Procedentes de o Estados que tienen Unidos un, también. claro, como lo Mm. es el superhéroe de Estados Unidos, que incluso tiene hasta la anatomía más realista. En cambio, Hijitus era un personaje que se centraba mucho en alguien humilde. De hecho, vivía, con un poco le digo, vivía en un cañito, en un caño de agua. Em, y llegó a ser la figura, diría como del superhéroe argentino, irónicamente, que uno tal vez imaginaría a alguien así grande, ¿no? Era un niño, un niñito, con la capacidad de con el sombrero, justamente, Como dicen llegar a ustedes, un pibe. transformarse. Rosy, como dicen Un ustedes, un pibe, pibe. claro, un pibe, un pibito de... No, nunca se dice cuántos años tiene Hijitus, pero se da a entender que es un niño, realmente, em, que tiene, bueno, con el sombrerito, mejor dicho, sus sombreritus, como él le dice, tiene la capacidad de transformarse en Super Hijitus, que ahí se puede ver justamente arriba, y salvar a la gente de Trulala, que era Es el la pueblo ciudad, donde el él pueblo, estaba. es el pueblo donde la mayoría de los personajes de García Ferré confluyen. Al final se entremezclan unos con otros, Ah, ¿verdad? de hecho, él creó varios pueblitos. Estaba, bueno, Trulalá, Villa Leoncia, que era donde vivía Pipío. Em, en este momento no me acuerdo la ciudad donde vivía Antiojito, pero era como un universo en el que en algunos momentos llegaban a encontrarse ciertos personajes, que Mm. lo vamos justamente a hablar un poquito más adelante. Ujú, claro, claro. Em, Y hay sí, una frase que decía Hijitus cuando hace la transformación. Era sí, algo así de... ¿Cómo era? A ver. era, era,
sombrero, Bueno, sombreritus, conviérteme en super hijitus. Y después hacía fufu y chucu, chucu, sí, chucu, chucu. qué buena, buena interpretación. Ole. Claro, Excelente. es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una serie de animación que, por cierto, se emitió desde el año 67 hasta 74, 52 episodios de un minuto por día. Fijaos qué cosas, qué cortitos, pero eran lógicos. Y luego, pues eso para un público bastante infantil. O sea, por eso de ahí la frase del sombreritus, porque bueno, son cosas muy para niños pequeños, principalmente, ¿no, Carlos? Sí, para niños pequeños y como decías tú, lo de un minuto por día, eso obedece a que cada minuto que se transmitía día por día era inédito. Y al ser un compendio después hasta el fin de semana o al fin de semana subsiguiente se formaba el capítulo entero. Y justamente Mm, los niños eran quienes disfrutaban de esta serie justamente después de ir al colegio para modo de recreación y todo. Y yo pensaba, bueno, pobre del niño que se perdió un capítulo, se tenía que ir a una revisión o Sí, tenía que hacer algo. Bueno, se desfasaba un poco, pero bueno. Después, al final de la semana, transmitían el capítulo completo. Esa era mm. un poco la lógica. E imagínate hacer un minuto por día. Imagínate el ritmo de trabajo que tienen que tener en el estudio para llegar a esa meta y responder con los plazos. Increíble. Pues yo creo que lo harían con un sistema con bastante antelación, pero es cuanto menos curioso que se hiciera una emisión de un minuto. Si es una emisión prácticamente como de un anuncio publicitario de hoy en día, Mm, básicamente. O sea, sí, pero claro, la vida antes era mucho más lenta y todo se claro. saboreaba lo máximo posible, sobre todo lo que se emitía en Sí, televisión. De hecho, hablábamos con un compatriota tuyo, con Gonzalo Ordóñez, un gran dibujante chileno, que ujú, él, para él, en su niñez, el que llegara al VHS, en la cinta de vídeo sí, a Chile, eso fue una revolución, porque todas las películas que emitían en televisión, el poder grabarlas y el poder hacer stop para ver momentos concretos y hacer dibujos, que si de pelis como Los Goonies, que si Alien, que si Indiana Jones, o sea, todas esas pelis de los 80, por ejemplo, que vivió en su niñez sobre todo, eh, decía, por fin teníamos la oportunidad de poder parar en ese momento cualquier emisión, que podíamos mm, grabar y repetirla 20.000 veces, porque antes de eso era imposible quedarse con el ah, cante de todo, imposible, imposible. claro. imposible. Entonces, fijaos qué enfoque tan diferente al tipo de emisión y sobre todo de producción. Mm, Estamos hablando a nivel de producción de animación, ¿no? Como dice aquí en el mensaje, todos los días millones de personas seguían con atención las aventuras de un chico pobre cuyo sombrero mágico lo elevaba a superhéroe protector de Trulala. Bueno, se ganó a los niños ipso facto, o sea, tal cual. Sí. Personaje como ellos, divertido, que empezó en blanco y negro, pero luego evolucionaría también al color posteriormente. a colores. Aquí estamos viendo el compendio de los Oh. personajes que creó García Ferré. Muchos de ellos hemos visto a Hijitus, pero tenemos a otros. Contadnos un poquito sobre ellos, Rocío. Pichichus es el perro de Hijitus, supongo. Sí. Bueno, con Pichichus, ya que hablamos de él, una curiosidad graciosa que es, bueno, era justamente el perro de Hijitus. En Argentina, a los perros así de la calle se les llamaba pichicho, en realidad. Esa es la palabra para un perro de Ah, la calle. Pero claro. después de que García Ferré introdujo a Pichichus, justamente como era Digitus, tenía que terminar obviamente con Us. Ujú. Entonces, al día de hoy me pasó, imagínate justamente el legado que ha dejado García Ferré, que una niña hace poco, el año pasado, tendría 8 años. Mm. em, yo iba paseando a mi perro, que es chiquito, y, y agarra y le dice a la madre, mamá, un pichichus. Con U. Increíble. Sí, 2021, Wow. 2022. Y sigue ahí.
y sigue ahí, y lo increíble es que mucha gente no sabrá que viene ahí. Uno sí, por supuesto, pero Claro, muchos de ellos, esa sobre niña todo, tal vez no sabe no lo que viene saben. de aquí, pero igual lo dice. Eso es lo increíble que tiene, la verdad. Eh, Y pero luego, bueno, sí, ahí queda la anécdota, ¿no? O sea, ahí queda, sí, ahí ha quedado en el imaginario y también en el lenguaje, o sea, en el uso del lenguaje. O sea, esto a mí me apasiona, de verdad, ¿eh? Como en España ha pasado igual con algunos cómics concretos que han marcado y han inventado palabras que dices, pero ¿cómo es posible? Y se quedan en el imaginario colectivo popular y se utilizan a día de hoy todavía. Es increíble. Tenemos después al Arguilucho, que este personaje, bueno, es una especie, vamos a decirlo, hay algunos personajes de García Ferré que tienen su inspiración, digamos, en Disney, porque era el grandísimo referente, obviamente, es que era inevitable, como muchos otros personajes. Carlos, estoy pensando también en Condorito, que nace también un poco de la costilla de los tres caballeros de Disney, Uy, sí, obviamente sí, que sí. la película clásica con el Pato Donald, con Carioco y no me acuerdo si era Panchito Pistolas o algo así como se llamaba el Pancho otro. Pistola. Sí, sí, Eh, está correcto. y el caso es que el Arguilucho, pues lo vemos de buena primera y la primera imagen que se te viene a la cabeza es la de Goofy. Goofy, Es sí. un Goofy, Buffy. eh, digamos, pero con una personalidad propia totalmente Mm, increíble y que al final se ganó el estrellato porque aparece en todas las obras, hace sí. crossovers en todas partes. En todas. Y al final, o sea, como que Hitus es por un lado uno de los personajes más conocidos, pero es que el Arguilucho no se queda atrás. No, la verdad, ¿Qué tiene de em, especial este personaje? De verdad, es que todavía no le he pillado el punto. el, lo que es, la verdad que es bastante curioso lo que pasa con Larguirucho al punto que, sin mentir, hay gente que conoce más a Larguirucho que Hitus, con eso digo todo. Claro, Es claro. como, y eso que Larguirucho era un personaje secundario de su serie. Mm, Em, entonces, muchos dicen que Larguirucho tenía una personalidad de bonachón, un poco inocente. Era como un estereotipo de un argentino bonachón, Ujú. realmente. mm. En- de ser simpático, de querer hacer amigos, pero a la vez tener su carácter, porque no era También tan algo inocente También caótico, tampoco. ¿no? Un poco, siempre creando problemas Mm, también, un poco sí, tiene sus, Cargando problemático. problemas, tiene sus defectos también. Ujú. exacto. Entonces, Era muy Era celoso, muy, era muy celoso, me acuerdo. mm, muy también. celoso. Hay que ver qué cosa. Luego tenemos a Waki, es el bebé aquí, que bueno, sale bastante con Hijitus, ¿no? Suelen salir juntos bastante, ¿verdad? Sí, suelen Mm, salir juntos. No desde el comienzo de la serie, pero sí como desde la mitad en adelante, un poquito menos de la mitad en adelante. Se vuelven bastante compañeros. Y lo particular de Oaki, es justamente Manuel García Ferré lo referenció en una entrevista que está en internet. En lo particular es su anatomía, que simula ser una especie de bebé, pero tiene como, se arrastra como un gusanito. Eh, y justamente, bueno, esa es su particularidad. Y tiene igual también una frase icónica, como dice, rompo el alma, algo así, Rosy, si no me equivoco, ¿cierto? sí. Rompo el alma. Tiene Y dos arrastra, frases icónicas. A ver cuáles sí. son. A ver, no, creo que interrumpí a Carlos No, 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 que No, 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 iba no, era no. rompo el alma, y el otro era, eh, eh, el Colla Gold. la cocha gorda, sí. Colla Gold. Es que claro, como es un bebé, no Sí, pronuncia muy bien las palabras, claro. entonces ahí Sí, está el juega juego mucho con también. esto, ¿no? Con el No hecho de que... pronuncia la R, realmente, no la Ah, pronuncia muy bien. Arrastra vale. Entonces mucho él las decía, palabras también. en lugar de, la palabra realmente era rompo el arma, pero como Ah, no le salía, decía lompo el alma. ajá. Sí, Y Hay que con ver. cosa gorda, cosa golda, porque no le salía la... claro, ahí estaba el juego. Ujú, muy bien.
Y luego tenemos, digamos, a personajes que, bueno, pues son secundarios, pero que están. Sí, hay villanos, hay aliados también. Tenemos a Cachabaca, digo, Cachabacha, Cachabacha. que es la bruja, y uno de los pocos, si no el único personaje femenino que creó García Ferré. Eh, que esto al menos se le han llamado la atención, ¿no? Cuanto menos curioso. Villana, si no me equivoco, villana. Ojo, estamos hablando de villanas, pero dentro de unas historias muy blancas, ¿eh? Ojo, muy, muy blancas. O sea, que ya Sí, ves tú qué villana. Uy, qué miedo, ¿no? Pero vamos, esto es que para niños muy chicos, ¿no? Sí, sí. sí. Tenemos a. Y luego tenemos a Neurus y a Pucho, que eso, pues, son villanos, por lo que puedo Sí. entender, ¿no? Pero ya. Neurus es el cerebro de los villanos y bueno, Pucho un secuaz, uno de Mm. los que lo siguen, Sí. justamente. Volviendo a esa Ujú. referencia a Disney, me recuerda a los villanos de Patoventuras, o sea, de los golfos Sí, apandadores, Sí, como se llamaban. sí, Eh, hablábamos de eso. le da un sí, aire, sí. le da un airecillo, ¿no? De otra manera. Y luego el comisario, que digamos, pues, que supongo que será aliado de los protagonistas, pero que será un poco el prototipo de policía desastre, que resuelve poco. Ah. Em, claro, en realidad yo diría que el comisario, bueno, como Trulalá es un pueblo pequeño, es el único comisario que hay desde ya. em, sí, él es el que como que a veces acompaña a Hitus, ayuda a Hitus, pero al final es el que termina metiendo preso a los malos siempre, y siempre Ujú. escapan de alguna manera. Pero yo diría que la figura del comisario es más que nada la de una persona que viene del interior del país. En su caso, de Mm. Corrientes, que es al norte de Argentina, Y tendrá su acento también, em, me imagino. que tiene un acento muy característico, tiene Ajá. Sí, realmente, que le da su sí, personalidad justamente. eso tenía parte de la obra de García Ferré, que él rescataba estereotipos de diversas partes de Argentina. De hecho, más adelante también hay otro personaje que viene de Rosario. Mm. Él hace mención de este tipo de elementos, localismos y todo, para, bueno, hacer una obra bastante integral y cohesionar todo el ámbito argentino, justamente. A nivel lingüístico y a nivel de una manera u otra cultural también, ¿no? Vemos esos Sí, perfiles, ¿no? De distintos acentos y distintos, bueno, perfiles culturales, ¿no? Socioculturales. Vamos, no sé si habría alguno con acento porteño este cerrado, lo dudo bastante, pero vamos, que ahí queda eso. Bueno, aquí una para este montaje ah, con sí, Neurus sí. y es Pucho, no Lucho, sí Pucho, con Pucho, Pucho sí, y el otro chiquitito este también, se llama Serrucho, es que esa Serrucho, imagen es una parodia que está sí, en internet y refleja más o menos el trato que tenía justamente Neuro con sus seguidores. Los claro. trataba de una forma terrible. Estaba súper mal. Bueno, decir que Sí, esto está sacado de Ren y Stimpy, del clásico sí, Ren y sí. Stimpy, vamos, se Sí. nota bastante. Pero, desde luego, los fans están haciendo cosas muy chulas. Y bueno, tenemos muchos, bueno, vemos aquí a Serrucho, muchos personajes secundarios, Gold Silver, director del museo, Boxy Tracio, que es este canguro también, que Chun, la vecinita del frente, antes hablaba también de eso de personajes femeninos, no, también estaba este, y paso aquí a la izquierda, Anteojito, Anteojito, personaje, Ujú. digamos, si hemos hablado de Hijitus y de Larguilucho como personajes muy importantes, Anteojito es la tercera pata, Sí, es Mm. la tercera. cierra el podium Sí. literalmente, Sí, ¿no? O lo has dicho muy sea, bien. Sí, sí. importantísimo. ¿Por qué es tan importante Anteojito, Carlos? Importante porque, bueno, es uno de los personajes también que han sido bastante icónicos en la obra de Manuel García Ferré porque tiene una película propia y además una revista que contiene todas las genialidades que hizo Manuel justamente. Junto Y con un Anteoji, estudio perdona, un estudio que sí, producía pues cómics e ilustraciones, sobre todo, ¿no? Con las ediciones, claro, ¿no? Una editorial, básicamente, un estudio editorial. eso, sí. Hay que comentar que
él, Manuel García Ferré, tenía un estudio editorial en donde tenía muchas personas trabajando en diversos aspectos, tanto en la serie, tanto en la revista de Anteojito que vamos a hablar ahora, y también bueno, trabajos particulares a otras agencias o comercios también. Ujú. Pero Anteojito justamente es fundamental y de hecho apareció en la serie Hijitos al final, justamente ahí cerrando en el año 73, en los últimos episodios, apareció bastante Anteojito. Cerró un ciclo y empezó otro distinto. O sea, vamos, Sí, muy... se nota bastante, lo vamos a ver. Bueno, los cómics de Hijitus, hemos comentado antes, dan el salto, pero especialmente a raíz de, sobre todo, la revista Anteojito. O sea, se publicarían ahí. claro. Mira, fíjate que lo que se publicaba en la revista Anteojito es lo que está a la derecha, lo que está en Sí, blanco, digo, a en color que color. diga. En color, Eso. sí, lo que sale en color. Sí, lo que está en blanco y negro era más bien algunas ediciones que traían los periódicos. Ujú. Incluso Rocío me puede ayudar. En el año 2011 se hizo una reedición de estas historias, ¿no? Sí, 2012. sí, si mal no me equivoco, sí, entre el 2011 y 2012, con el diario La Nación, si La mal no me Nación de equivoco, Argentina. Ujú. un diario de acá de Argentina, se hizo una edición especial que recopilaba algunos capítulos de los cómics, de las historietas de Hijitus. Y entonces con el diario, a veces pagando un poco extra, te venía como una pequeña parte justamente en ese formato que se ve ahí a la izquierda, de Sí, capítulos Un de suplemento, Hijitus. un 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 suplemento. suplemento, suplemento. justamente, que acompañaba. Y estamos hablando 2011, 2012, o sea, hace 10 años. relativamente poco, hace 10 años ya, pero relativamente poco Sí. en comparación a toda su historia. Mm. Y otro aspecto consta de que las historias de los cómics son totalmente diferentes a la serie de televisión. De hecho, aparecen personajes que en la TV no aparecían. De Mm. hecho, ahí podemos ver un poco a la derecha, hay una... Sí, hay una enfermera o doctora, por lo que veo también. Claro, Sí, es sí. verdad. Aparecían diferentes personajes en los cómics, Mm. muy diferentes que en la serie de tele no salían. Y Los luego complementaban. comentaremos, claro, se complementaban, eran como universos paralelos al final, ¿no? Sí. Y quería comentar que luego hablaremos de uno de los grandes talentos que había en ese estudio, que yo creo que probablemente dibujara este cómic, porque no creo que Manuel García Ferrer dibujara todos los cómics, ni mucho menos. Él estaba ocupado organizando todo, con Claro. todas las producciones, vamos, pero que tuvo un respaldo de un equipo con unos talentos Sí. también muy, muy grandes, ¿eh? Sí, es muy importante lo que mencionas porque justamente Manuel García Ferrer fue descrito como un director de orquesta, con esa metáfora. Él cohesionaba todos los talentos en su estudio y hacía estas obras. Director de orquesta. Que además, antes mencionábamos a bueno, para hacer un poco el símil, ¿no? Para poner un poco en situación a la gente del Walt Disney hispano, argentino, de aquí de Almería, de España, pero realmente ninguno de los personajes reconocidos de Walt Disney, especialmente los más famosos, Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, Pluto, etcétera, ninguno de ellos lo creó Walt Disney, ninguno. Todos fueron dibujantes que él contrató, todos, Mm, vamos, Ub Iwerks fue el que inventó a Mickey Mouse, Igual. entre otros. De hecho, en nuestro canal aquí podéis ver una charla sobre ello. Y aparte, pues los otros personajes fueron creados por otros creativos, valga la redundancia, pero en este caso no. En este caso, Manuel García Ferré creó a todos sus personajes y ya luego poco a poco fue cediéndolos para hacer este tipo de producciones paralelas, por supuesto, o derivadas mm, en forma de cómics, especialmente, sobre todo ilustraciones para la revista Anteojito y otras publicaciones, sobre todo, como hemos comentado. Así que eso yo creo que habla mucho a su favor. Y como decir, sí, también como director de orquesta, pero siendo él el primero que estaba ahí delante, ¿no? O sea, como creativo de su propia obra, que iba pues delegando, iba eso, delegando más bien. O sea, que esto sí, a mi modo de ver le da un plus por encima de Walt Disney, que no dejaba de ser un productor, como un productor maravilloso, como
alguien de marketing maravilloso porque se vendía estupendamente, pero como creativo, ahí García Ferré sí que le pasaba por delante al amigo Walt, porque vamos, ojo, Sí. cuidado. Bueno, Hijitus volvió posteriormente a los años 90, ya para cerrar un poco el capítulo de Hijitus, pero bueno, la serie, pues, habían cambiado los tiempos, ¿no, Carlos? Habían cambiado. De hecho, como se ve ahí, año 1995, se intentó hacer nuevos episodios, se alcanzaron a hacer cinco, cuatro y medio, pero hubo dificultades en ese sentido porque no se dice, eh, no hubo mucha audiencia que acompañara en el rating o también por los costos. Fue una época diferente porque estamos hablando de cuando ya la televisión tenía un desarrollo mucho más alto, estaban llegando los canales por cable, justamente, que tenían ya diversas programaciones también para el ámbito infantil. Entonces la producción nacional, como también pasa en muchos países, se ve un poco Mermada. afectado por ello. Eso, muy bien, mermada. Mm. Y bueno, igual esta etapa en particular, como se ve ahí, hubo diferentes cambios en algunos personajes y sobre todo marcó la tecnología de ese entonces, que eran los ordenadores con pantalla cuadrada, ¿no? Yo alcancé a usar una de esas, en donde se da cuenta del cambio generacional en el marco de la sociedad de la información. Ujú. Es decir, aquí los chicos que veían esta serie eran precisamente los hijos de quienes veían la serie en los años 60, 70, justamente. Mm. Pero aún así, yo creo que les llegaría más los dibujos viejos, o sea, los de los años 60-70 igualmente, aunque los pusieran en reposición, ahí yo creo que le llegaría Mm. de alguna manera, porque si no por ahí, por los cómics, porque desde luego, seguro que muchos de los que nos están viendo ahora, sobre todo desde Argentina, eh, habrán visto de chicos, como sobre todo te pasaría a ti, Rocío, pues a los personajes de García Ferré de alguna manera u otra. O sea, que no hubo una disrupción realmente No, no. que dijera, no, es que ya es de otra época, no. O sea, estuvo y estuvo y estuvo. Mm. Sí, no, nunca se perdió así por completo. Tal vez la figura de Hijitus como tal ni siquiera se perdió, sino que bueno, tuvo como su pausa, pero como así, seguía estando en a veces cómics, en ediciones o incluso en las mismas películas, lo que hablábamos con Larguirucho, Sí, sí. siguió teniendo apariciones su personaje, nunca se perdió por completo su legado así de decir que en unos años se olvidó que existía García Ferrer, no, siempre se mantuvo durante muchísimos años, la verdad. Mm. Y como, fíjate, justamente hablábamos de eso, la evolución de Hijitus, del blanco y negro al color, y luego es en esa versión del año 95, un poco frustrada por desgracia, pero bueno, sobre todo yo creo que se quedarían más estas versiones primeras. Ujú. Bueno, vemos aquí, Carlos pues, nos enseñó en el montaje pues la evolución de todos los personajes. Fijaos, Larguilucho, cómo partió, cómo evolucionó, el comisario también, Pucho, Pichichus, Neurus, Serrucho. Y ya hasta en 2012, que fue la última película que se hizo, que fue en verdad muy al estilo Quién engañó a Roger Rabbit o Space Jam, o Eh, sea, digamos, Sí, sí. mezclar live action con personajes animados. Era con una cantante argentina conocida, si no me equivoco, sí, última película, ¿verdad, Rocío? sí, sí, en realidad lo que tuvo esta película, a diferencia de las anteriores, es que se orientó un poco más al público argentino. De hecho, era con una cantante de folclore que desde acá que se llama Soledad. Eh, bueno, la historia iba rondando un poco un poco una rivalidad entre Cachabacha, que estaba celosa de Soledad. Era un poco el chiste de la película, era eso. Em,
pero bueno, tenía un montón de referencias, actores, gente de la farándula, como se dice acá, del medio argentino. Pero a pesar de que, si bien a diferencia de otras no habrá tenido tanto éxito internacional, incluso nacional, mostró un poco de lo que se podría llegar a hacer con los personajes de García Ferré. O sea, como se ve ahí, cómo lograron mezclar eh, animación ya directamente con entornos reales. O sea, Ujú. era el nivel de que ya iba manejando el estudio de García Ferré. ¿Sabes? Em, Lamentablemente, desde ese entonces ya no se han hecho películas de García Ferré, pero bueno, llevó a introducir al menos a los personajes a la generación del 2010, al menos, un poco, Sí, que ya es bastante. Y tanto, y tanto. Em, Es que estamos hablando de personajes que pueden tener más de 50 años, o sea, fácilmente. O sea, que vamos, bastante que llegó hasta ahí y dio el salto a esa mezcla con live action. Aquí vemos más imágenes también, los personajes. Y hoy, esto me encanta. Esto me flipa, esto me flipa. Por favor, Carlos, explica a los espectadores qué es esto. ¿Qué es esto, por favor? ¿qué es esto? Bueno, son estatuas que están ubicadas en la vía pública en Buenos Aires, Argentina, en el Paseo de la Historieta. Justamente una calle donde se reúnen diferentes personajes relacionados al mundo del cómic argentino. Quizá Rocío puede aportar un poquito más, Cierto. porque como, bueno, ella es de allá, yo Sí. no he tenido la oportunidad de pisar Argentina aún. Ah, bueno, Rocío es de Mendoza, pero ¿has llegado a visitar Buenos Aires y ver esto o no has em, tenido la oportunidad aún? si bien conozco Buenos Aires, lamentablemente no he podido ir al Paseo de la Historieta. ¡Ay, qué Em, pena! Tengo que ir, o Tienes sea, que ir. definitivamente tengo que Sí, ir. sí, sí. Es un paseo obligatorio, realmente. La última vez que fui, lamentablemente, esto todavía no estaba, entonces, Ah, por claro. eso, más que nada. Pero, Pero este pero paseo bueno, justamente se armó este es paseo reciente, ¿no? para... Rosy, este Sí, paseo de es reciente, hecho, ¿no? Sí, es Sí, reciente. De hecho, sí, recuerdo sí. ver un vídeo en el que Manuel García fue a la inauguración y era bastante mayor. Era ya muy sí, Ah, mayor. no, es muy... sí, 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 sí. Ah, pasa que, como hablábamos al principio, Argentina, en una época, el valor que le dio a la historieta, a los cómics, a los personajes fue Enorme. gigante. Entonces, en honor a todos los que sumaron a la historia, de hecho, bueno, yo estudio diseño gráfico, tenemos una materia llamada historia, y en la misma historia del arte te enseñan historia de la historieta argentina, imagínate, Mm. por el impacto que ha tenido. Bueno, en ese paseo entre, no sé, está Mafalda, Está sin ir más lejos, Isidoro, Hijitus y Isidoro, no sé qué, ¿cómo se Lícidos, llama? Sí, sí, ¿verdad, no? está Patoru, Patoruzú. Patoruzú, Patrulus, ese sí, sí. Patorcito, que es bueno, Patoruzú, pero cuando Cleme- era chico. Clemente Clemente también. también, sí. Clemente, sí. Bueno, más actual Gaturro, es todo un debate, pero, pero hay muchos personajes. Ahora en este momento no me acuerdo, pero no es solo una cuadra, de hecho son varias cuadras, como todo un barrio, Ah, que es ya. cuando uno lo camina, no sé, vas una cuadra y te encontrás bueno, esta estatua del larguirucho con hijitus, pero a su vez no solo está la estatua, sino que las mismas paredes a veces están pintadas con imágenes Mm. de Neurus, de Cachabacha, como Oh, asomándose por la ventana. Es oh. Uy, ¿a qué me es recuerda a más, mí eso? Me recuerda a Angulem, que de hecho en este canal podéis ver una charla que di sobre ello y estaba la ciudad decorada también con murales con los personajes del cómic francés y franco-belga generalmente de como Lucky Luke, por ejemplo, entre otros, y la verdad es que los de Spirou y todos estos, y madre mía, y es que me imagino esto muy parecido, Rocío.
sea, tiene que ser mágico Eh, pasear por ahí. no, no, sí, uno va a Buenos Aires, es un paseo obligatorio que hay que hacer, realmente, porque yo digo lo vale, no he ido, y ya digo lo vale por lo que he llegado a ver. Yo cuando la próxima vez que vaya a Buenos Aires, una de las primeras paradas que voy a hacer es definitivamente este lugar, la verdad. Ujú. Y bueno, esto es también, nos habló Carlos de ello en el Summer Beat. Es como una especie de ciudad de los niños o algo de esto, o algo así, Sí, ¿verdad, Rocío? Voy a encender em, un segundo. sí, es un lugar llamado justamente la Ciudad de los Niños. Em, yo, la verdad, tampoco he ido, estoy fallándoles bastante en esto. Eh, Otro paseo que No te debo ir. preocupes. Pero de hecho es muy parecido, dicen, eh, a lo que es justamente Disneyland. Disneylandia, Disney World, no sé, Mm. porque es como una ciudad grande, tiene como su, no sé, su consejo, su casa de gobierno, pero todo esto orientado a niños. De hecho, hay un palacio que tienen, si mal no me equivoco, creo que es la que vendría a ser la casa de gobierno, y se parece mucho, si cuando uno ve fotos, al mismo Disney, Disneyland, Disney World. Ujú, Eh, es bastante curioso. Pero entre medio de esas, hace unos años pusieron esta estatua de Hijitus junto a Pichichus. ujú. Muy bonita, por cierto, la verdad. Sí. Se ve bastante bien hecho. Y luego, bueno, aquí montaje de nuevo. Otro. No creo que haga falta comentar nada más. Bueno, Eso queda ahí. Está bien, así que bueno, se queda ahí. hablemos de, bueno, la revista Anteojito fue, como hemos dicho, muy importante, usaba el personaje como, digamos, icono representativo de esto. Fijaos, frecuencia semanal, 1925 números, se dice pronto, ¿eh? O sea, desde el año 64 hasta 2001, ¡qué barbaridad! O sea, semanalmente, o sea, ininterrumpidamente, supongo. Semanal. No sé, la verdad, sin interrupción. Era todas las semanas salía la revista Antiojito, eh, y bueno, eh, cada revista a su vez contenía, bueno, sus propios cómics que Mm. iban siguiendo, sin ir más lejos, como mostramos antes, el cómic de Hijitus se publicaba en esta revista. El mismo Pipío llegó a publicarse en un momento en esta revista. Primero fue en Villiquen, que es la que Sí. sale al lado, y después cuando se creó Panteojitos. No sé si Carlos quiere Mm. hablar más de Se, eso. Ah, se mira, desligó, ¿no? un Se dato desligó se de desligó. Billiken. Mira, pasa que en Argentina, justamente los 50, 60, hubo un boom de publicaciones de todo tipo, revistas de viajes, política, etcétera. Y claro, faltaba ahí una revista con sello para el público infantil. Y ahí fue que emergió Villiquen. Ahí estuvo Manuel García Ferré trabajando por un tiempo y después decidió crear su propia publicación, el cual era Anteojito, y se llevó su obra hacia esta revista, Ujú, Anteojito. claro. Y bueno, pues como hemos dicho antes, revista en la que aparecían todos los cómics, pero es que además siempre enganchaban a los niños con sorpresillas, con regalitos. Algún tipo de regalo, fuesen juguetes, algún pequeño artefacto con el que jugar, Sí. desplegables, también recortables. Por ejemplo, para montar así. Fijaos, aquí está muy trabajado, ¿eh? Fijaos Sí, qué de bastante. diseñadores y de artesanos trabajarían para hacer esto, para que saliera publicado cada semana. ¡Qué locura! O sea, vaya pedazo de... No sé La cuántas verdad. personas conformarían el estudio de García Ferrer, pero desde luego esto solo no sale, ¿eh? No, no. Rocío, Mira. imagino que tú conocerías la obra de García Ferrer en parte por la televisión, pero también por esto. Llegarías a verlo en los kioscos, te lo comprarían tus padres, supongo, ¿no? O ya te llegó Yo tarde. llegué, bueno, yo llegué medio.
alcancé a llegar al final, digamos. Yo soy Claro. del El- 97, 97. entonces alcancé a llegar al final, pero alcancé. O sea, de Ujú, hecho, como se dice, si mal no me equivoco, justamente el año que lamentablemente dejó de estar Antiojito, fue que también salió una remasterización, se diría, de la película de Antiojito, que de hecho habíamos comentado. Fue la primera película, el primer largometraje que hizo García Ferrer fue sobre este personaje, ujú, y como una especie de homenaje llegaron a hacer otra vez la película de Anteojito, cambiando algunas cosas del doblaje, poniendo efectos más modernos, digamos. ujú. Mm, La película es la misma, pero cuando salió en Retocado. las revistas Anteojito, claro, salió, además de la revista, venía junto con un álbum de figuritas de Anteojito, Ujú, de la película. ujú, Entonces yo recuerdo haber llegado a tener esas últimas revistas y ese álbum de figuritas de Antiojito. Em, y bueno, de hecho, acá justo donde estoy no tengo, pero cuando era chica recuerdo las figuritas de chiquita, me gustaba pegarlas en la pared y tengo en algunos lugares pegados unas figuritas justamente de García Ferré hasta el día de hoy. Ya, lamentablemente están un poco gastadas, pero ujú. bueno, gracias a Dios llegué, alcancé justo, pero alcancé a llegar a conocer esto que tuvo de impacto la revista de Antiojito, la verdad. ujú. Fijaos, hasta una mano robot y todo, o sea. De hecho, hay mucha gente que en Argentina que hay coleccionistas de todo esto, de las publicaciones y de los juguetes que salían con ella. O sea, y que ahora pues tiene eso, hasta alguno que otro que habrá donado esas colecciones para exposiciones o que las vende a precios de locura, incluso. Claro, y justamente acá hay una muestra del ingenio de Manuel García Ferrer, que a propósito, tú lo habías mencionado en el evento en Almería, a él le gustaban mucho también las manualidades, y claro, tiene mucho que ver con su afición por la arquitectura. Y Ujú, claramente acá se ve parte de la afición que tenía él en este sentido. Y cada revista tenía una sorpresa, como decía, como dice aquí a la derecha arriba. Hay un ujú, usuario que se llama Marcito Acosta, que hay que mencionarlo porque él es uno de los fans que tiene una gran cantidad de objetos relacionados a la obra de Manuel García Ferrer. Y periódicamente sube diversas cositas, también detalles o instructivos, de hecho, para que la gente conozca de qué iba cada invento de Manuel. Así que ahí está la mención para don Marcitos Acosta, para que quien quiera ver más, ahí está su usuario. En ujú, Instagram es este. ujú. Él sigue subiendo cosas. Ujú. Fijaos, estas, digamos, instrucciones para niños no dejan de ser un croquis dibujado como si fuera de eso, de un plano de arquitectura, como veis bien, de eso, de ingeniería industrial, más bien, o sea, de este tipo, más bien, ¿no? O sea, que fijaos qué cosa. Y comentaba Carlos, efectivamente, en el evento comenté que García Ferré, desde niño ya en Almería, incluso en momentos críticos aquí de pobreza, bueno, no de pobreza, sino de falta de cosas, más bien él Mm, hacía sus propios juguetes con alambres y con trozos de madera. O sea, desde niño. O sea, que eso ya denota sí, una habilidad, un don, desde luego, para todo esto, para crear enorme. O sea, francamente, exacto. eso me parece maravilloso. Mencionaba antes Rocío el largometraje Ah, de Anteojito y Antifaz, que es el tío de Anteojito, ¿no? Eh, Año 72 sale la película muy bien animada, por supuesto, eh, y seguro que en Argentina y en el resto de países latinoamericanos tuvo mucho éxito. ¿Qué contaba esta historia de Anteojito? Em, bueno, como bien dice, era Antiojito y Antifaz el título real de la película.
Bueno, contaba, sin intentar no dar spoilers por si alguien quiere verla, porque está para poder verla. em, Hablaba de, bueno, un poco la relación que tenía Antiojito con quien era su tío Antifaz, que él sentía una cierta admiración hacia su tío al principio de la película, pero también una cierta curiosidad por otro tipo de cosas. Él cantaba, él le gustaba mucho cantar, le surge una oportunidad de irse fuera, como bien hablaba Carlos al principio, García Ferrer hablaba mucho del viaje, del salir de su lugar de origen. Al mismo Antiojito le pasó lo mismo, tuvo esa oportunidad de salir de su lugar, y está todo ese viaje, el significado del también, que si bien uno es bueno que salga, que tenga su aventura, el valor de la familia también Ujú. hacía mucho Sí, hincapié. Eh, y yo creo que el mensaje que intentó transmitir la película de Antiojito fue eso, el de la libertad, pero a la vez el de la familia, justamente con la relación entre Antiojito y su tío, Ujú, ujú. que yo, justamente, justamente no olvidar los orígenes de donde uno es, precisamente. exacto, Sí, fijaos que bueno, García Ferrer es verdad que se estableció en Argentina durante décadas, básicamente, pero no olvidó nunca Almería. No lo olvidó nunca, la jamás. solía mencionar y hasta solía viajar. Yo tuve la oportunidad de conocer a las propietarias de una librería de aquí de la ciudad de Almería, y a lo tonto de pronto empezó a surgir de la conversación, le mencioné a García Ferrer y dice, oh sí, García Ferrer, por favor, sí que lo conocí yo, que era una de las propietarias, y dijo, sí, una de las veces que venían de vez en cuando y tal, y claro que sí, o sea que desde luego que Bueno, venía aquí y no se olvidó para nada de Almería, a pesar de que, bueno, obviamente pues se estableció allí con su empresa y con sus obras, ¿no? Con su trabajo, pero bueno, que ujú. igualmente ahí, desde luego, el arte imita la vida. Y desde luego esa temática del viaje, pues obviamente la vivió en carne viva y la plasmó aquí en Anteojito y Antifaz. Eh, Anteojito ha aparecido en trabajos de publicidad, eso lo mencionaste en la charla de aquí del Summer Beat, Carlos. Bueno, pues personajes muy icónicos, muy reutilizables, como muchos de los otros personajes de García Ferré. Ujú. Esa aparición de Anteojito en la serie de Digito, Celos del Arguilucho. Sí, 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 es Vale. que el Larguirucho hace la vida imposible para que tanto el tío y Anteojito se vayan, Mm. pero ahí está un poco el chiste, no lo logra y que en realidad se espanta siempre es el tío, ¿no? Anteojito. El Feitijitus, más montajes curiosos. Esto es de la serie de Yellowstone, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? Sí, de Yellowstone. De Yellowstone, sí, Ujú. La la nueva nueva que reutiliza temporada. los personajes de Hanna-Barbera, el Oso Yogi, Don Gato y demás personajes de Hanna-Barbera. Y luego, en Ujú, paralelo, fijaos qué cosa, la obra de Manuel García Ferrer no llegó a, digamos, tener tantísimo calado como en Argentina o en otros países colindantes de América Latina, pero a España sí que llegó Petete, el espacio de Petete, que, bueno, pues como buen artesano que era García Ferrer, pues ujú, se creó esta marioneta de un espacio ujú, televisivo que tuvo de rival al Topollillo italiano, si no me ujú. equivoco, Sí, Carlos, que lo era, mencionabas tú también ahí Sí, sí, en esa charla, sí, sí. en ese espacio televisivo infantil. Y bueno, pues si no me recuerdo mal, era como el libro gordo de Petete, enseña y aprende o algo así, ¿no? Era como el lema de ese sí, espacio era infantil, ¿no? ¿Ves cómo era? el, a ver si mal no me acuerdo, era el O libro divierte. gordo te enseña, el libro gordo te entretiene, y yo te digo contento hasta la semana que Qué viene. bien. Y ahí, y eso decía siempre al finalizar el episodio, y todo moviéndose así, muy tierno, Petete, la verdad. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues surgió también a raíz de... Es que son personajes que van conectando con otros al final, ¿no? Es
como me decía una vez Carlos, es el ferreverso, porque al El final unos Ferreverso. personajes se conectan unos con otros Es bien y, loco, pero sí. y bueno, vemos aquí al Arguilucho con Trapito, pero presenta a Petete al principio como si fuera un cuento. Así que, por cierto, buenísima película infantil, la de Trapito, ¿eh? O sea, Ujú. película estupenda a nivel de animación y todo. De hecho, ganó un gran premio, creo que el premio en el Festival de Cine de Moscú. O Moscú. sea, vamos, muy buena película. Bueno, hablábamos de Trapito en el 75. Ico, el Caballito Valiente en el 83, Manuelita, que yo esta sí que vi el estreno, o sea, bueno, no fui a verla en el cine, pero recuerdo que la anunciaban bastante Mm. aquí en España, porque fue como una coproducción con el canal, con la cadena Antena 3 de España. Y esta de corazón, las alegrías de, y no me acuerdo cómo seguía, De Pan De Triste. pan triste. De Pan Triste, efectivamente. Em, y bueno, pues películas para niños pequeños, volvemos a lo mismo, o sea, no se sale del molde. Eh, claro, el salto de estas dos películas, al Arguilucho Everywhere, por cierto, por todas partes, de estas primeras de Sotrapito e Ico, pues se nota una animación más añeja. En esta de finales de los 90 se nota otro tipo de diseño, colorido, Ujú. cómo está la línea, sobre todo, la animación, el salto es muy grande, ¿verdad? Sí, sí, no, se nota cómo fue evolucionando. Lo mismo que comentaba con la de Soledad y Larguirucho, que por más que era otra Cierto. película aparte, García Ferré y su estudio nunca dejó de aprender, si tuviera que decir. Siempre buscaba la forma de añadir algo más a cada película que iba sacando, la verdad. Y no sé si decir mejor es la palabra porque todas fueron obras de arte prácticamente, pero cada una iba teniendo su encanto desde lo visual como algo nuevo añadido, la verdad. Y se va notando justamente en estas capturas cómo fue evolucionando los trazos, el color, Mm. el manejo de los fondos también. A mí lo que me llama muchísimo la atención, chicos, es que en Argentina se pudieran permitir este tipo de producciones de un nivel de acabado especialmente bastante bueno. Porque de hecho en países como México, que digamos que es el segundo mayor productor de animación o también de cómic, el segundo gran mercado del cómic de habla hispana en Latinoamérica, no le llega ni de lejos a esto. O sea, ni de lejos. Las producciones de México, por ejemplo, fueron, y siento si me escuchan mexicanos, pero esto es un hecho constatado, estaban a nivel de producción de calidad bastante por debajo de esto. Me da a mí, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. En mi caso, yo cuando vi Manuelita, cuando era niño, yo, claro, lo que tiene que ver con calidad y con el movimiento de los personajes, yo pensé, bueno, qué linda esta película de Disney, me encantó, me decía yo. Y después veía nombres hispanos, no sé, Sí, sí. veía el nombre de Manuel García Ferré, Fernando, no sé, Clarita, qué sé yo, cualquier nombre, decía, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente hispana en esta obra de Disney? Me decía yo. Y después, en serio, y después veía, no, esto se hizo en Argentina. Y bueno, como soy chileno y tenía un... No, 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 Ah, no no, era... ah, no. No, no pasa nada ahí. Eh, yo decía, wow, qué obra tan bonita y qué bello lo que han logrado los argentinos. Yo me decía, Claro, sentía una claro. sana envidia, me acuerdo. Claro que sí, sí, es que vamos, es normal. Luego el Ferreverso, como comentaba anteriormente, o sea, Larguilucho aparece por todas partes, pero es que al final todos los personajes confluyen y los vemos en el final de Manuelita, ¿no? Hace como un tributo a todos estos personajes, Trapito aquí a la derecha, Hijitus, el mismo Petete, Pipillo también, o Aki, en fin, Tío. es Calculín, ¿no? ¿Cómo has dicho?
¿Es Calculín? ¿Cómo se Sí, llamaba? Calculín. Calculín. En Calculén. fin, todos confluyen en esta película al final, ¿no? Un tributo a todos estos personajes creados. La verdad, me recuerda un poco al sistema que utilizaba Osamu Tezuka, también el dios del manga, el padre del manga, que también metía personajitos en otras obras, aunque no tuvieran nada que ver, personajes sobre todo más bien cómicos, de corte cómico. Y vamos, aquí Ferré estaba en paralelo, estaba en sincronía con Tezuka, porque vamos, era el mismo modus operandi. Bueno, aquí vemos un poco del proceso creativo de los personajes. Hablábamos de esos prototipos, de esos perfiles, de esos un poco hasta clichés de tipos de personajes en general. Los espacios donde vivían estos personajes, también esos pueblitos que hemos mencionado antes. Y cómo eso, Carlos, tú lo comentabas, ¿no? Cómo pasaba las ideas a lo gráfico, ¿no? Ah, sí, mira, fíjate que yo respaldé, o mejor dicho, rescaté una Citas, ¿no? entrevista, unas citas en una entrevista que se hizo por el 2012, donde él expresa, Manuel García Ferrer, donde expresó que cada idea lo saca justamente del entorno, del día a día, y cada vez que se le ocurría algo y le llamaba algo la atención, lo anotaba y después lo iba trabajando. Es decir, cada cosa que le llamaba la atención, lo que captaba, lo bosquejaba y después lo acababa. Hacía eso mucho justamente y era su forma de tener inspiración del medio, del medio donde se desplazaba. Ujú. A Vamos, como. propósito de los, a propósito de los personajes, tenía una gran variedad de personajes, como se puede observar, Ujú. donde, claro, cada uno respeta algún cierto arquetipo. Claro. El juez, el boxeador, gente del mundo árabe, como se puede rescatar, los policías vigilantes, mayordomo y el millonario, en fin. Cada personaje de por sí es fuente de inspiración de la vida real misma. Mm. Que bueno, luego a nivel de diseño, obviamente, pues esto se muestra, ¿no? Se palpa esas diferencias de diseño de personajes, ¿no? Y que, pues, con su forma, digamos que quieren transmitir algo de esos arquetipos, ¿no? Vemos un policía aquí, bueno, esto más bien parece un barrendero, porque lleva Sí, me aquí, parece. sí, es más bien un barrendero, pero bueno, antes hemos hablado de policía, ¿no? O sea, cómo con una forma u otra Sí. transmite con esos personajes. Y Hitu, un superhéroe de barrio también, en el canal 13 en 2010, o sea, seguían emitiéndolo 2010. en 2010, o sea, que esto hablando sobre todo más bien Sí, del legado, ¿no? De que siguen vivos totalmente hasta en esa época y eso que tendríamos a lo mejor ya claro. más de 40 años el personaje. Sí, Rocío, tú habías mencionado que estaban reeditando las obras a propósito también de la película de Soledad del Larguirucho, ¿no? Si no me equivoco. Estaban dando En- todo. claro, en cuando justamente se estrenó Soledad y Larguirucho, que fue en el 2012, en los mismos, bueno, justamente en el mismo Canal 13, bueno, acá en Mendoza Canal 13 no estaba, entonces se transmitía en Canal 9 de acá de Mendoza. Era normal estar me acuerdo, a la tarde, después justamente después del colegio, yo cursaba en la tarde, a ver, mirando unas cosas y terminar topándome que estaban dando hijitos Ajá. en la tele, capítulos de hace años atrás, no los del 95 sino Los los 70. 70 ahí, y 70. Sí, sí, tú y alcanzaste a verlo en la tele entonces. yo alcancé a verlos en la tele en algunas oportunidades, Sí. la verdad. Y era emocionante poder ver. De hecho, me acuerdo que las que sí vieron Hijitus en el momento que se transmitió Hijitus eran mi mamá y mi tía, cuentan. Y justo estaba ahí mi mamá y le llamó la atención, ¡ay, Hijitus! Es como, Mm. y se Tú de acordaba nuevo. un poquito de haberlo visto, ese capítulo. Genial. Y acá Mira, está. yo hablé con
con mi padre hace un mes sobre Hijitus y me dijo que lo daban en Chile también, en los Ujú, 80 y 90, ujú, pero después se descontinuó en la Televisión Nacional de Chile, ahí lo ujú, daban. ujú, Pero ujú, él lo alcanzó a ver, sí, ujú. en Chile También. salió. Fijaos, de eso estamos hablando de las generaciones de vuestros padres y seguramente, sí, más bien probablemente fueron ellos los que realmente se criaron con las obras de García Ferré, porque estamos hablando de años 60, 70. Sí. Entonces, ahí coinciden por las fechas. Y hablando de los años 70, diseñado por Hugo Casaglia, de los mismos estudios de García Ferré, para el Mundial de Fútbol del año 78 en Argentina. Gauchito, ¿Ya? personaje nacido de ese estudio. O sea, es que se nota que es el patrón a nivel de diseño de los personajes de García Sí, Ferré, ¿eh? el estilo, justamente, Estilo sí. total. O sea, personaje bueno. A mí, las mascotas de los mundiales me flipan. Hay algunas mejores, otras peores, pero es como, wow. O sea, sobre todo los clásicos, ¿no? Y Carlos compartió con nosotros es un anuncio o un cortometraje, si no me equivoco, del próximo Mundial de Qatar, Sí, pero que ha reunido a todas las mascotas de los mundiales precedentes y lo vemos a Gauchito aquí. Este era de Estados Unidos, si no me equivoco, este de sí, aquí. Luego, junto con el de Brasil, el del Mundial de Brasil reciente. 2014, sí. Y bueno, pues también vemos a Naranjito, el de España, con una cara muy creepy, Naranjito. francamente. Da miedo. que po- Igual que el de Corea también ahí. Eso que parece un Corea-Japón fue. sol, el que El que está parece mirando un hacia sol. Ah, nosotros. este es el de No, no Corea. importa. Era de Corea-Japón, si Sí, mal no me equivoco. Y Ah, no vaya, importa no me dónde se acuerdo. ponga uno, siempre lo observa. Ujú, Dios. sí. Yo me hago a un De- lado y me está observando todavía. Mira que Gauchito es súper mono, ¿no? Es muy adorable, pero es que Sí. los demás, madre mía, qué creepy. Que por cierto, comentaros que hubo serie de animación de Naranjito en España. Se hizo una Ah, serie animada también. Eh, Sí, 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 se genial. hizo. De hecho, lo comentamos también en la charla esa que hablamos de Up también hablamos de estas cosas. Y sí que tuvo serie animada. O sea, por eso digo que porque involucran el tema de las mascotas de los mundiales, involucran muchas más cosas. O sea, trascienden más de esto, ¿no? Volvemos otra vez. Ahí está, ahí detrás, haciendo ese cameo, Gauchito. No, algunos fanarts muy chulos de los personajes, ya estamos terminando, de los personajes de Manuel García Ferré. Bueno, vemos mucho a Hijitus, Neurus y tal. Y sobre todo, obviamente lo quería reservarme ahora, los dibujos de el señor, este es Clemente Montag. Monta. Clemente Montag, entonces, mm, maravilloso dibujante. Señor, si nos escucha, usted dibuja de maravilla. O sea, qué sí. bonito todo, qué bonito. De verdad, precioso los dibujos. Y además, el de la derecha de arriba, me encanta porque, aparte con personajes argentinos, bueno, aparte de los de García Ferré, sale Patulusito, sale Gaturro, Mafalda, por La supuesto. torre. En fin, y aparte, bueno, pues con Charlie Brown también, con el Snoopy, con el Yellow Kid, que este es el Yellow Kid, aquí arriba a la derecha, si no me equivoco, que es uno de los primeros personajes de la historia del cómic moderno, por así decirlo. A mí es que la historia del cómic me flipa, o sea, lo que es el cómic clásico me encanta. Entonces, Clement Montag fue uno de los grandes dibujantes del estudio de Manuel García Ferré, que dibujaba, entre otras cosas, los cómics que salían en la revista Anteojito, ¿no? Sí, Sí, sí. él trabajó en los estudios, en la parte de la revista. Y bueno, ahí se puede ver con esos dibujos que era un genio, la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es? Sigue vivo, si no me La, equivoco, o sea. Es, es un sí. genio. Sí, no lo maté antes en tiempo, no, no. Es un genio. Y De hecho, sigue subiendo sigue dibujitos. activo, eso. De Sigue subiendo dibujos hecho, hasta el día de hoy. yo lo sigo y él retrata mucho a Manuel García Ferré. De repente hace un montaje de una situación con personajes de él
y ahí aparece el Manuel García Ferrer chiquitito en alguna parte como ahí de Hay como apuntador, ¿no? Ahí comentando alguna cosilla o algo, ¿no? Hay como detalle. como extra en la escena. Como extra, claro. Sí. Oye, de verdad que chulo el dibujo este de Anteojito y el fútbol, ¿eh? Qué chulo. Todos, ¿no? O sea, están increíbles. Ah, Bueno, sí. espera, disculpa, Rosy, el lugar se llamaba Villa Trompeta, ahí está, Villa Trompeta, ¿dónde está? Villa de donde Trompeta. No, se venía me había Anteojito. ido el nombre, sí, Villa Trompeta Sí, era Era la donde de venía. donde tercera, venía ¿no? Anteojito. Esa es. Y bueno, pues aquí dabas por terminada tu charla, Carlos, y vamos a ir ya Ajá. terminando simplemente comentándoos para los espectadores de este video podcast. Vamos a dejar de compartir pantalla. Eh, ¿qué es para vosotros la obra, qué ha supuesto para vosotros la obra y los personajes de Manuel García Ferrer? Rocío, para ti, que fíjate que te llegó tarde, entre comillas, ¿no? Que no lo viviste como tus padres, por ejemplo, como tu madre o tu tía, en tu caso más bien. Eh, ¿qué significa Mm. para ti todo esto? Eh, en- no, si bien yo no lo habré vivido tan vivamente como lo hicieron mis padres y mi tía, sí me llegó lo que era más que nada las películas, sin ir más lejos, la última película, bueno, y sin contar Sola y Larguirucho, la última película animada totalmente, que fue Pan Triste. Yo recuerdo, imagínate el cariño que tuve un cumpleaños cuya temática era la película de Pan Triste. ¡Wow! Em, y, Increíble. o sea, desde chica le tuve cariño a la obra de García Ferrer, si bien no la había, me habían hablado de Hijitus, tenía, como digo, algunas revistitas o cosas viejas que pude alcanzar a ver. Y al día de hoy, si tuviera que decir, bueno, a mí me gusta mucho lo que es la historieta, el cómic, el dibujo, la animación, y llegar a ver que hay alguien de mi misma tierra, entre comillas, porque sabemos que era de Almería, pero que pudo realizar. Y bueno, técnicamente tengo familia que venía de Almería, así que no estoy tan lejos. Vaya. Así Así que esa es otra historia, pero poder ver que en mi país se realizaron cosas tan increíbles que esta persona empezó desde lo poco a ser más grande, por poco me animaría casi que a decir hasta más grande que el mismo Disney en lo que era como persona, todo lo que sabía, lo que hablábamos recién, que él no solamente dirigía, él creaba y dirigir, hacer ambas cosas al mismo tiempo y que te salga bien es algo que muy poca gente puede lograr realmente. Hasta sus últimos días estuvo. Yo recuerdo en el estreno de Soledad y Larguirucho, que todavía estaba García Ferré, y uno veía un señor grande, tierno ahí, pero estaba presente, o sea, hasta el último él estuvo activo en su obra. Y eso para mí es algo admirable que la verdad me siento orgullosa por parte de mi país de haber podido tener a alguien como él, la verdad. Madre mía, es increíble, ¿no? Además que eso era una persona que venía de aquí de Almería en España, pero obviamente se labró una vida y una carrera allí, pero desde luego como de la nada, literalmente, creó todos esos mundos, todos esos personajes, todas esas producciones, todo el trabajo que le dio a esa gente que trabajó con él, que colaboró con él en esas producciones, en esas editoriales, o sea, en esa edición, mejor dicho, en esas ediciones, en esas revistas, que también publicó revistas de interés general, rollo Qué interesante, también, o también una de padres, era para padres, una revista para padres, si no me equivoco. En fin, o sea, es que no dejaba de producir cosas este hombre, ¿no? Y siempre No, no, con mm, esa columna vertebral que era un carácter muy humanista,
muy humanista, siempre buscando el bien, siempre buscando los buenos sentimientos, la buena voluntad, siempre por delante de todo, ¿no? Ahí estaba la esencia, yo creo, de García Ferrer. Para muchos a lo mejor puede parecer un poco ñoño, un poco así, ingenuo incluso, pero o bastante ingenuo, pero en verdad hace falta en este Valle de Lágrimas gente así también, que bueno, que le alegre sobre todo a los niños y también a los no tan niños. Carlos, ¿qué te transmite a ti? Hablamos antes de tu visita a Almería, de ver aquella placa. ¿Qué te transmite la figura de García Ferrer y sus personajes? Lo que me transmite la figura, bueno, además de todo lo que han dicho ustedes, expresa muy bien todo lo que pienso y siento por la obra. La verdad, Manuel García Ferré, todo lo que ha logrado ha sido sinónimo de su trabajo, ha sido un hombre muy humilde, como decías tú, muy humanista, y eso justamente hizo que mucha gente se interesara por el proyecto que él proponía, justamente, de hacer revistas de temática infantil, pero que transmitieran muchos valores. Incluso la revista Anteojitos fue declarada de interés nacional por el Ministerio de Educación de Vaya, Argentina en ese entonces. Así que imagínate todo lo que logró Manuel García Ferré. Llegó a las casas de los peques con su actividad. Era un hombre que permitía mucho eso, la imaginación, el creer, el sentir algo por trascender. Él tenía ese sello, trascender con la obra, lo valórico sobre todo. Cohesionaba a las familias, impartía valores, es decir, era una persona muy buena de corazón y lo reflejó y la gente por ello lo siguió, porque lo percibió. Y es algo que hay que rememorarlo, hay que rescatarlo, hay que hablar de él, como lo que estamos haciendo ahora. Eh, y es algo que, bueno, hay que transmitirlo y trabajarlo. claro que sí. Yo ya sabes que eh, desde hace un año quise indagar, bueno, más que indagar, reivindicar su figura, sobre todo aquí en España, que por desgracia y en Almería, pues no es tan conocido. Sé de gente que es aficionada o que incluso tiene algunos cómics de Anteojito editados aquí, parece ser. Tengo que indagar más sobre ello, pero no sé si realmente fue que es que los pilló de edición argentina o es que se reeditaron aquí, se localizaron en España, pero igualmente pues es una figura que al menos en Almería como creativos, que estamos por ejemplo en la Asociación de Nakama Proyecto Almería aquí, para aquellos que les interese especialmente el cómic infantil y la animación también de corte infantil, es el máximo referente que podemos tener, como de Mm. alguien que de la nada prácticamente, a pesar de no tener todos los recursos humanos, se fue construyendo toda una serie de producciones en base a buena voluntad y talento. Y esfuerzo, por supuesto, también, y trabajo. Buena voluntad, esfuerzo y talento. O sea, no tiene más. O sea, él supo adaptarse también a su contexto, con esos trabajos publicitarios, con esos formatos de edición también, por supuesto. Pero ahí me parece un ejemplo grandísimo y quería comentaros como anécdota para finalizar cómo, digamos, empecé a interesarme por la figura de Manuel García Ferrer. Si hablábamos al principio de que él tuvo que partir a la Argentina para, digamos, con él y su familia, labrarse una vida fuera de España porque aquí no tenían más opciones, yo en 2013 conseguí una beca para estudiar, para trabajar en Francia como profesor de español en la ciudad de Angoulême, como antes he mencionado, estuve ahí en una estancia de unos 6 meses y el estar fuera de mi tierra por primera vez trabajando, porque había estado como estudiante en Francia, pero es muy diferente a estar de estudiante a estar trabajando, nada que ver, porque estás viviendo de verdad de la buena en un país extranjero. Me hizo replantearme muchas cosas de quién era, de dónde venía, y entonces, no sé ni cómo, también de pronto apareció la figura de Manuel García Ferrer. Empecé a pensar en la cultura de Almería y lo encontré ahí y me dije, Dios, este hombre se encontró en una situación de partir de su tierra también y se lo labró y digo, es un referente
en ese aspecto para mí, para mis propias creaciones también. Pues yo he hecho mis pequeños guiones de cómic, pues muy amateurs, pero bueno, y mis proyectos más bien, como este. Y digo, si él pudo, pues yo también podré. Si le echo pues los mismos valores, ¿no? Que estábamos hablando de ese esfuerzo, esa buena voluntad, ¿no? Así que para mí le doy ese valor y por eso hoy quería con vosotros reivindicar esa figura de Manuel García Ferrer, sobre todo el respeto, el cariño y el valor por ese talento y el cómo influyó en varias generaciones de argentinos, especialmente, y también de espectadores y lectores de otros países, de países colindantes a Argentina en Latinoamérica. Así que bueno, chicos, creo que vamos a dar por finiquitada la tertulia, esta exposición de la vida y obra de Manuel García Ferrer, francamente apasionante y que seguramente a lo mejor en el futuro volveremos a hablar de ella de alguna manera u otra. Igual tenemos más testigos. Quién sabe si podremos tener al señor Clemente Moraz también aquí. Sería la Sí. verdad un Pues placer sí, inmensísimo tenerlo aquí. Y, y bueno, pues ahí queda la cosa. Espero que hayáis disfrutado de esta tertulia, Rocío y Carlos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cómic Mundial para traernos ese pedacito de historia y esas obras y esas vivencias con estos personajes y esta figura tan emblemática como es la de Manuel García Ferrer. ¿Algunas palabritas antes de despedirnos, Rocío? Eh, no, bueno, agradezco también a ustedes por invitarme, por dejarnos a ambos hablar justamente de alguien tan importante. Para mí ha sido un gusto, no ha sido algo así de sentir que tengo que venir, no, al contrario, lo he pasado muy bien charlando, ha surgido todo súper bien. Así que bueno, más que nada agradecer por todo, por la invitación y por el momento. Mm. Muchas gracias, Rocío, de verdad, encantadísimo de tenerte aquí con nosotros en Comi Mundial. Carlos, ¿algunas palabritas antes de despedirnos? no, gracias por la invitación, la verdad lo he pasado fenomenal. Me ha encantado mucho hablar sobre Manuel García Ferré y compartir en esta conversación. Y también, bueno, felicitar que se hagan estos espacios de parte de Nakama Project Almería, que justamente permite esto, gracias a la tecnología, hablar entre diferentes personas a diferentes distancias. Rocío desde Argentina, yo estoy en Granada, tú en Almería, es decir, es maravilloso Mágico, ¿eh? y mágico, y cohesionar justamente la visión latinoamericana o cono sur de Manuel García Ferré con Almería y complementarlo, es decir, es algo wow, que quizás años atrás no sería pensado, pero ahora con todas las posibilidades que hay, se hizo. Y ha sido una muy buena idea, me encantó por parte tuya, Jorge, así que gracias por esta instancia. Muchísimas gracias a ti, Carlos. De verdad, me alegro muchísimo de que hayáis disfrutado de esta tertulia hablando de Manuel García Ferré. Y bueno, pues lo dicho, a todos aquellos espectadores, fans y seguidores de la obra, esa magna obra, ese mare magnum de obras y de personajes de García Ferré, esperamos que hayáis disfrutado de este video podcast. Podéis dejar vuestros comentarios, por favor, suscribiros si queréis tener comentarios así. Vamos a ver si presionamos y a lo mejor tenemos a Clemente Morac o a, digamos, invitados muy interesantes también de historieta clásica argentina. También tiene un legado y una historia fascinante y unos personajes increíbles, lo digo desde aquí, o sea, maravillosos. Y bueno, pues simplemente lo dicho, invitaros a próximos programas. Puede que hablemos en nuestro próximo cómic mundial de uno de los animes que pueden que cambien el mundo y con motosierras. Ahí lo dejo. ¿Qué pasará? Lo veremos en el próximo cómic mundial alrededor del mundo, desde España para Argentina también, con un gusto inmenso de hablar de la figura de García Ferrer. Lo dicho, chicos, un placer estar con vosotros hoy
y nos vemos en el próximo programa. Adiós.